Muy buenos días, bienvenidos todos a esta sesión extraordinaria de nuestro seminario sobre el futuro del capitalismo. Tenemos hoy la fortuna de contar con nosotros con don Pedro Schwartz como ponente. La figura de don Pedro es bien conocida, catedrático prestigioso de larga historia que ha pasado por la Universidad Complutense, donde tuve yo el placer de conocerlo hará como unos 45 años, acababa de salir del colegio, él entonces también. Sí, colegio. Ha estado en la Autónoma, ha estado también en el CEU San Pablo y actualmente es catedrático Rafael del Pino en la Universidad Camilo José Cela. Pero esto es solamente una pequeña parte de lo que es su currículum, ¿no? Ha sido miembro de todo tipo de instituciones académicas, desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Más importante, ha sido presidente de la Mont Pelerin Society, la sociedad liberal que fundó Hayek tras la Segunda Guerra Mundial. Ha sido director y creador del Instituto de Economía de Mercado. En algún momento de debilidad también se dedicó a la política, fue diputado. Y tiene además una actividad menos conocida, pero una actividad relevante en el mundo de la empresa, en el campo de la consultoría, mercados financieros, etcétera. Yo creo que ante todo don Pedro es un gran intelectual y es un privilegio realmente tenerlo hoy con nosotros. Y para no aburrirles más, dado que ustedes a quien quieren escucharles, a él le doy la palabra. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Paco Cabrillo. Una larga amistad nos une. Fue mi segundo en el Instituto de Economía de Mercado, pero otras muchas cosas. Hace mucho tiempo que nos conocemos y que coincidimos en nuestra visión de la economía y de la sociedad. Y hoy tengo que hablar, en el seminario sobre el capitalismo, tengo que hablar de por qué hablamos de capitalismo. Voy a decir que no habría que usar esa palabra más. Esa palabra de capitalismo no refleja la realidad de lo que es el mundo del libre mercado, ni refleja cómo son los diversos países que se dice que son capitalistas. Capitalismo es se puede hacer dos preguntas sobre el capitalismo. Primero, cuando decimos ¿por qué capitalismo? Puede entenderse de dos maneras esta pregunta. Si puede llamarse capitalista el mundo en el que vivimos, y si queremos que nuestro mundo sea cada vez más capitalista. Como se verá, mi respuesta a la primera pregunta es que no, que el mundo en el que vivimos es un mundo intermedio, adulterado, en el que el sistema capitalista se usa muchas veces como mera denominación, pero ciertamente no se aplica. Y si queremos que el mundo sea cada vez más capitalista, pues es que la palabra capitalista, la noción capitalista es una noción equivocada. No es lo que ha hecho que nuestro mundo progrese, ni que nuestra sociedad sea cada vez más rica, la cantidad de capital. No es eso, es un error el pensar que es necesario capital, era necesario el capital para lanzar nuestro mundo de la libertad económica. No es así, y eso se debe a Carlos Marx, que es quien usó la palabra capitalista para denominar o para señalar lo que él llamaba un sistema económico. No hay sistemas económicos. La historia no avanza por pasos de sistemas económicos, pues como decía Marx, pues de un sistema social a otro. Primero el Imperio Romano, luego el feudalismo, luego el mercantilismo, la Ilustración, el capitalismo burgués y por fin el socialismo y el comunismo. La historia no avanza por etapas, ni por escalones, y ciertamente no hay una ley que diga hacia dónde vamos, ni nos garantice que vayamos hacia el socialismo, el comunismo, o que nos garantice que se mantenga el sistema de libertad económica que tenemos. No es que el motor no es la acumulación de capital. El motor somos los individuos, son los inventores, que luego, una vez que han hecho el invento, buscan capital y se lo dan, pero no son los capitalistas los que lo han inventado. Y por eso es un error profundo el de Marx
el decir que la historia va por esos escalones que acabo de describir. No, ¿por qué capitalismo? Lo que caracteriza nuestro sistema esperado, futuro quizá, de libertad económica, no es la acumulación de capital, son las ideas y es el marco moral y el marco intelectual del invento de las personas. Somos las personas las que hemos hecho avanzar el capitalismo. Y por eso es curioso que se ve el sistema capitalista como una cuasi persona, una totalidad que hay que atacar o defender en nombre del progreso humano. Y no es solo Marx y los socialistas que emplean esa denominación, sino todo el mundo. Me encuentro aquí medio solo. Tengo algún apoyo, como diré luego, de la señora McCloskey, la economista e historiadora McCloskey, pero en realidad todo el mundo lo emplea. Y eso ha hecho que se tuerza la interpretación de nuestro sistema de mercado, de nuestro sistema de libre mercado. No es la acumulación de capital, viene luego, estaba ahí, y son los capitalistas los que prestan dinero ¿a quiénes? A los que tienen las nuevas ideas. Es decir, si vemos las grandes empresas que son las mayores en la bolsa, Amazon, por ejemplo, Amazon nació como una librería de vender libros a través de Internet. Ahora vende muchas cosas y tiene sitios donde acumula lo que va a repartir por la ciudad y por el mundo. Pero el capital de Amazon no es lo primero. Lo primero fue la idea. Y una idea que podría haber fracasado, como fracasan muchas ideas. Ahí está. Y luego vienen los capitalistas y compran acciones y lo invierten. Bueno, estoy en la UNIR. Y yo creo que empezó con bien poco capital, con una idea de un señor que, ayudado entre otras cosas por las circunstancias también, las circunstancias de la pandemia, que hizo que la gente se volcara a estudiar en los ordenadores de su casa, y eso ahora pues está expandiéndose, comprando, y haciendo que se imite su sistema. Pero lo primero fue la idea, y fue la idea de que podía competir, y ahora vienen los capitalistas. Tengo que decir que no soy todavía, pero en fin, voy a ver si puedo conseguir comprar alguna acción si no se ponen demasiado caras. Por ejemplo, por eso es curioso que todo el mundo lo emplea. Por ejemplo, ha habido un libro en 2 volúmenes que se llama La historia Cambridge del capitalismo. Notable porque estudia y defiende este sistema, cosa que es rara entre los intelectuales y ciertamente en las universidades, donde no se estudia y se defiende ese sistema, si no es para criticarlo y para echarlo abajo si es posible. Entonces, en realidad, el capitalismo se lo ve como si fuese el monstruo del doctor Frankenstein, que se ha creado con trozos de esto y de aquello, y que ahora se ha enamorado e intenta encontrar novia, y eso es un desastre, al final hay que matarlo. El capitalismo no existe. Lo que existe es una economía de libre mercado en la que la gente que tiene ideas puede triunfar y fracasar. Y eso es lo que yo quiero comunicarles. Yo he decidido, no sé si lo conseguiré, no usar la palabra capitalismo ya. Se acabó. Porque lo que hace es equivocar a la gente sobre lo que ha hecho nuestro sistema de tantísimo éxito. Si empleamos la visión de lo que se llama el individualismo metodológico, que es rebajar y dispersar lo que son sistemas sociales, movimientos sociales, a los individuos que en ellos participan, entonces nos encontramos con una visión totalmente diferente y además unas recetas totalmente distintas para el futuro de nuestras sociedades libres. Eso es lo que quiero, en realidad pues me podría callar aquí, eso es lo que quiero comunicar a quienes me están siguiendo y oyendo, para que se rebelen contra la idea de que hay un sistema capitalista.
Carlos Marx es un hombre curioso, un hombre desagradable. Recuerdo que iba al Museo Británico, donde yo escribí mi tesis en su día, y como comía mal, no había cafetería entonces, pero comía mal, le salieron unos forúnculos. Y dijo en algún momento: los capitalistas pagarán mis forúnculos. Un hombre desagradable, de idea rencorosa, Y entonces, él es una figura que no se entiende, se la cita todo el rato, pero es una figura que no se entiende, porque él lo que pensaba era un admirador del sistema capitalista, no de la propiedad privada, pero sí del sistema capitalista, y creía que el capitalismo o la economía capitalista tenía un movimiento autónomo que hacía que fuese a ser cada vez más rico, hasta tal punto que una vez suprimida la propiedad privada, entonces podía funcionar solo. Era como una máquina que funcionaba solo. Entonces él pensaba que los individuos, una vez suprimida la propiedad privada y suprimidas las diferencias de clase, los individuos se convertirían en rentistas. El ideal de Carlos Marx es hacer una sociedad de rentistas. Y lo dice así con Engels, con su amigo Engels, que por cierto tuvo que financiarle porque Engels era un capitalista, sí, porque tenía una empresa de su padre que él dirigió y además le subvencionó a Carlos Marx mientras escribía. Carlos Marx y Engels escribieron hacia 1860 un libro llamado, un libro de crítica de la ideología alemana. Y hay una frase ahí, una frase que lo retrata de forma distinta de cómo se le presenta. El luchador por los obreros, el develador del sistema capitalista. No, dice que cuando suprima la propiedad privada y estemos en un sistema comunista, por las mañanas podré ser agricultor. A media mañana podré tener ganado. Por la tarde ser pescador. Por cierto, por la tarde no se pesca, hay que pescar por la mañanita, porque con la luz si se pescan truchas, pues no hay quien las coja cuando da la luz en el agua. Y luego por la tarde pescador, y a última hora crítico, en que yo me siento a hacer una tertulia. Oye, ¿y quién trabaja? ¿Cómo? No, es que el sistema va solo, acumula capital y él es el que produce esa prosperidad. Muy importante esta frase para que entendamos lo que es la utopía marxista, que es una utopía en la que no se trabaja, en la que no hay propiedad, en la que el sistema va solo. Y no sabía yo que Marx tuviese como ideal el ser un rentista. La verdad es que él trabajó durísimamente, no fue nada rentista, ni mucho menos, pero esperaba que la sociedad fuese una sociedad perfecta, bonita, sin conflictos entre países o entre clases, un sitio, un paraíso. Es como, la idea de Marx es como, hace una transformación de las ideas religiosas. El paraíso que va a venir es un milenarista. Los milenaristas eran los que creían que en el año 1000 bajaría el Salvador a la tierra y entonces empezaría un mundo de felicidad en el que no habría más que amor y cooperación. Hay que citar o recordar el discurso de Cervantes a los cabreros, de Don Quijote a los cabreros, en el que dice que hubo un tiempo de la edad de oro que no es como esta edad de hierro. La verdad es que el pobre Cervantes tuvo una vida muy dura. Esta edad de hierro es un mundo en el que ya no hay ni tuyo ni mío. Ni tuyo ni mío. No hay propiedad privada, porque la propiedad privada, según él, es la que crea el conflicto. La propiedad privada crea el avance porque protege a los que tienen nuevas ideas. Y por eso es increíble, ¿no? ¿Cuándo desaparecerá este profeta del demonio? Ese profeta de Carlos Marx, es que lo tenemos hasta en la sopa. Y además predijo mal, no entendió la historia, creía que el socialismo era científico
y encima creía que al final viviríamos en un paraíso. No sé si pensaría que desaparecía la muerte también, y así pues viviríamos en una sociedad ideal. Bien, pues hay un efecto notable de estas ideas de Carlos Marx y de los demás socialistas, y es que el capitalismo, que es este mecanismo automático que funciona así, que el capitalismo necesita capital, ¿claro? El propio nombre lo indica, necesita acumular capital para lanzarse. Pensaba Marx que era la acumulación de capital la que había hecho del sistema libre un sistema de tantísima prosperidad. Para él no había prosperidad, pero la hubo y la hemos visto, y claro, ahora los salarios de los trabajadores no son ni mucho menos los que eran al final del siglo XVIII. Entonces hacía falta para lanzar una economía hacia la prosperidad una acumulación primitiva de capital. La idea de que los capitalistas habían expropiado de la producción de los obreros una parte de esa producción, se la habían quedado como beneficio, la habían invertido y habían acumulado capital. Y entonces la Unión Soviética, Lenin y sobre todo Stalin, en la Unión Soviética decidieron que había que acumular capital, y en efecto, durante muchos años se castigó, se exprimió a los trabajadores entonces, a ese grupo de personas, se exprimió para acumular capital y entonces crear esas industrias grandes y gordas, mecanizadas. El corazón de un socialista se emociona cuando ve una fábrica que echa humo. Yo también, pero por otras razones. Entonces la idea es, hay que acumular capital primitivamente. Y esa idea de acumular capital era la que excusaba la horrible expropiación, el horrible sistema creado cuando tuvieron la ocasión de crearlo, los socialistas de una forma completa. Entonces, no hace falta acumulación primitiva de capital. Como he dicho, la sociedad libre prospera por las ideas y por los intentos, por la audacia de las personas con nuevas ideas, y luego encuentra capital que está acumulado en algún sitio. Entonces, el sistema en el que vivimos nació sin querer, sin que nadie pensara en crear el capitalismo. Primeramente nació un mundo de intercambios comerciales a partir del siglo XIII, unos intercambios comerciales que fueron creando una globalización. La globalización, es decir, el sistema económico global en realidad nació en 1492, cuando se topó Colón con América, y luego se creó un imperio que llegaba hasta Filipinas. No era un imperio basado en lo que antes habían hecho los portugueses. No había ahí un diseño, sino que había un deseo de encontrar riqueza, oro, y comprar barato la canela y la pimienta para traerla a Europa, donde se pagaba muy caro. Entonces, primero nació el comercio, los comerciantes se hicieron bancarios, empezaron, entre otras cosas, a prestar a los nobles y a los reyes, y así nació el sistema financiero basado en la deuda pública, en el que vivimos de forma un poco exagerada en el momento actual. Y luego vinieron las grandes innovaciones de las que hablaré dentro de un momento. Ese sistema que defiendo y que intento explicar fue muy bien definido por el gran filósofo David Hume, que dijo que había 3 condiciones para que pudiese haber un sistema de economía libre. Esas 3 condiciones eran el respeto de la posesión, el respeto de la propiedad, la transmisión voluntaria de las propiedades, que la gente comprase y vendiese propiedades, y en tercer lugar, el cumplimiento de las promesas, como diríamos hoy, el respeto a los contratos. A esas tres ideas hay que añadir
Aquí hay una cosa de mucha importancia y es que explica una parte de la hostilidad hacia el sistema de libre mercado. Ven que no empleo la palabra capitalismo, ¿eh? El sistema de libre mercado, que es el respeto del cambio de los precios. Un cambio de precio es casi como si le robaran a uno. Mahatma Gandhi visitó Inglaterra. Por cierto, que hacía un frío tremendo y él llevaba esos velos y no, como estaba tan flaco, yo no sé, no pasaba frío. Entonces se hizo una manifestación de los textiles, los obreros textiles de Manchester, y le rogaban, por favor, no exporten ustedes más telas baratas, porque estamos quedándonos sin trabajo. Y es verdad, el cambio de precios duele, hace dolor mucho. Duele porque hay que transformarse, hay que cambiar. Y la idea de cambiar es siempre desagradable, sobre todo si está uno arriba. Y el cambio del sistema de precios es algo contra lo que resisten los individuos que detestan el sistema de libre mercado. O sea, pues la resistencia de los taxis de Madrid, de Barcelona, de París. No había quien encontrar un taxi en París, por cierto, cuando uno lo necesitaba. De los taxis a que hubiese una innovación que abaratase y facilitase el servicio de taxis. Entonces usan todo, el ayuntamiento, la ley, las manifestaciones, para intentar evitar que los precios les hagan daño. Lo comprendo porque los cambios de los precios son el cambio del trabajo de las personas, por así decirlo, a la fuerza. Entonces se quieren resistir a ello, y esa es la resistencia fundamental, pues, contra el libre comercio que encontramos hoy, por ejemplo, en Europa. Bien, era Adam Smith el que dio 3 causas de la transformación dentro de ese marco institucional que hemos visto explicado por David Hume. La división del trabajo, la extensión de los mercados y la innovación técnica. Es curioso que los socialistas detestan la competencia y la comparan con la guerra. Es una lucha. No ven que la competencia es una forma de cooperación. Hemos visto un final del fútbol de Europa. Bueno, yo no lo vi, pero en fin, lo oía porque los gritos eran tremendos en las calles de Madrid. Y entonces, claro, los 2 equipos luchaban, bueno, para conseguir ganar esa copa y a muerte. Pero ¿por qué tuvieron tantos espectadores? ¿Por qué la gente se colgaba en la televisión con beneficio para quienes anunciaban? Es decir, que esa competencia en un nivel más alto se convierte en cooperación. A los 2 equipos les conviene que haya competencia y que la gente les siga porque paga. Esa idea de la competencia como una guerra es un error. La competencia es una forma de cooperar, mejorando quienes lo producen y decidiendo los consumidores qué es lo que quieren consumir y dónde ponen su dinero. Bien, entonces insisto en esta idea de que no es la acumulación de capital lo que explica nuestro sistema de libertad económica, sino las personas y las ideas. Deirdre McCloskey, que cité al principio, de esto la he oído a ella decir que ella era muy partidaria del cambio, porque incluso cambió de sexo, de ser un historiador económico muy conocido a ser una estudiosa de la ética de los libres mercados también muy conocida. Entonces, yo soy el primer ejemplo del cambio. Entonces, ella ha escrito una obra en 3 volúmenes donde sostiene que el sistema de libre comercio o de libre economía está basado en que la gente prestó o la gente se convirtió a la dignidad burguesa. Para ser respetado no había que tener necesariamente un título de nobiliario, ni el favor de los reyes, ni abstenerse de prestar a interés y cargar el precio justo, no.
se convirtieron en dignos los burgueses que buscaban su beneficio. En el tiempo del siglo XVIII, en que buscaban su beneficio en Holanda y en Inglaterra, hay que decir que no tenían ningún límite a lo que compraban y vendían, especialmente esclavos negros. En las Indias, las leyes españolas defendían a los indios, pero importaban negros porque eran más fuertes. Y fue solo San Pedro Claver, el apóstol de los negros, el que los recibía en Cartagena de Indias, cuando iban para decir que tenían alma. Los indios tenían alma y los negros tenían alma. Y esa figura de San Pedro Claver, a la que le tengo mucho respeto y devoción, esa figura de San Pedro Claver fue el que redimió en cierto modo el sistema. Este sistema de libre mercado, al principio vendía y compraba lo que fuera. Entre otras cosas, después de arrancar de sus pueblos a los negros, hacía atravesar el Atlántico. Pero este es el sistema que, con su evolución, ha hecho que los trabajadores ya no sean esclavos y que tengan una prosperidad como nunca se ha conocido. Y ahora está extendiendo eso a otros países, a otros lugares del mundo, este sistema, a pesar de que, por ejemplo, Latinoamérica ha decidido que el sistema capitalista es muy malo y que hay que hacerlo de otra manera para que haya dignidad humana. Bien, entonces, es un sistema que se ha transformado de ser un sistema esclavista a ser un sistema en el que las personas progresan porque hay libertad de precios, porque hay respeto de la propiedad, porque se respetan los contratos, en fin, todo lo que decían Hume y Adam Smith, y sobre todo especialización. Carlos Marx detestaba la especialización, como hemos visto por la cita que he hecho. Quería que por la mañana fuésemos agricultores, luego ganaderos, luego pescadores, luego críticos filosóficos, porque pensaba que la especialización era una forma de estrechar la capacidad humana de enriquecerse, de enriquecer su propia personalidad, de expresar su personalidad. No, nuestro avance está basado en la especialización. El profesor Cabrillo es economista, yo soy economista, ¿pero qué hemos hecho? ¿Por qué no nos hemos dedicado a la empresa nuclear o no nos hemos dedicado a jugar al fútbol? Estaríamos buenos. En fin, intentar ser, no ser especialistas, no. Está basado en la especialización. No quiere decir que no tengamos que tener una visión amplia, pero sí que tenemos que especializarnos y competir. Entonces, el pasado del capitalismo, con todo lo que he dicho de la esclavitud y de los negros, el trato de los negros, que por cierto, el trato de los negros en el año 1806 fue prohibido por el Parlamento británico, y luego en el año 1833 el Parlamento británico votó fondos para comprar los negros de las Antillas a sus dueños y liberarlos. Bueno, era un sistema de libre mercado, más o menos, un sistema de libre mercado, y ese sistema de libre mercado decidió que no era ético el crear o el usar la esclavitud. Y además pusieron el dinero, fue pagando, comprando los negros a quienes eran sus dueños. Bien, pues el sistema que yo estoy defendiendo lo llamó Carlyle en el año 1849 The Dismal Science, la ciencia lúgubre es la ciencia de la economía. Y el sistema es lúgubre. ¿Por qué Carlyle lo llamaba la ciencia lúgubre? Porque contra su ex amigo Stuart Mill, que había publicado un libro en 1848, justo un año antes, dice que los negros liberados no trabajan. No hacen más que comer melón, sentados todo el día. Y para que trabajen hay que forzarles, hay que restablecer la esclavitud, decía Carlyle, para obligar a la gente a trabajar. Y además Carlyle también decía otra cosa, que es que debíamos respetar a los grandes héroes, obedecerles. Supongo que estaría pensando en Napoleón. Obedecerles, uno de los grandes criminales de la historia humana,
Ha habido varios. Hitler, Lenin, no tanto Stalin, Lenin, esos, Mao Zedong y otros muchos que lo que hacen es, para crear el paraíso, matan a los de ahora, a la generación actual. Y esos, Carlyle defendía el héroe, y John Stuart Mill le dijo, repitiendo lo que decía Adam Smith, que la mayor parte de lo que tenemos para sobrevivir, para triunfar en la economía es nuestro ingenio y nuestros conocimientos, que en realidad nada nos distingue demasiado de un porteador, decía Adam Smith. Bien, pues entonces el sistema de libre mercado ha creado una prosperidad increíble, inesperada. Bueno, os recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, la única tarde libre era el jueves y el domingo. El resto de los días se trabajaba sábado, todo el sábado. ¿Por qué era necesario trabajar así? ¿Por qué decía el sistema o la economía que había que trabajar así? Porque si no, no se comía. Hacía falta una mejora de la productividad para poder tener el sábado libre, el domingo libre, el viernes por la tarde ahora. Y ahora cuando siga esta mejora de la productividad, habrá gente que elija trabajar menos y habrá gente que elija trabajar más. Yo creo que el profesor Cabrillo y yo trabajamos más. Incluso cuando va a Galicia y dice que va de vacaciones, no es verdad. Trabaja allí también. Es decir, que habrá la posibilidad de elegir el que quiera trabajar, que no se morirá, y los que no quieran trabajar, que no se morirán de hambre. Y ese sistema de inmensa productividad ha permitido crear el estado de bienestar, así llamado. Ese estado de bienestar es posible por la productividad de la libre economía, porque si no, no habría manera de cargar de impuestos a los que producen para ayudar a ellos mismos o a la gente que no quiere trabajar y que no puede trabajar con un estado de bienestar. Por ejemplo, en la mayor parte de los países ahora las pensiones son pensiones de reparto. Quiere decirse que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los retirados de antes. Un sistema que no funciona bien, pero esa es la idea, que la productividad de los trabajadores de hoy es el que paga las pensiones, no que se haya acumulado ni que se haya ahorrado, los pensionistas han ahorrado de antes, porque no ahorran, sino que viven de los impuestos. Y esa idea de que el estado de bienestar es el que nace de la productividad del libre mercado es algo que supongo que a mucha gente le producirá disgusto. Ese sistema o estado de bienestar, por desgracia, tiene en sí semillas de destrucción. Y eso es lo que me hace a mí oponerme especialmente a Marx y Engels, que predecían el futuro. El futuro no está escrito, está en peligro en cualquier momento, está en peligro si nosotros no lo defendemos, no lo trabajamos, no trabajamos en ello. Y ahora estamos viendo lo que está pasando en América Latina, como un país tras otro está volcándose hacia un socialismo que les empobrecerá. Y el estado de bienestar es uno de los peligros para el sistema de libre mercado, pero voy a decir otro, y es la puesta de la productividad económica al servicio del crecimiento de los estados. La economía es un sistema de intercambio voluntario para beneficio de ambas partes. En cambio, la política es un sistema de imposición de la fuerza para poder quedarse como los bandidos se quedaban con aquello que no era suyo. Y esto lo vimos en la Primera Guerra Mundial, que fue el final de una época de bastante paz, desde que se pudo impedir y mandar a Napoleón a Santa Elena, a la isla de Santa Elena, donde por suerte murió sin volver, no como cuando volvió de Elba.
desde ese 1815 hasta 1914, una época de bastante paz, sobre todo en Europa. Y los gobiernos, especialmente el gobierno francés y el gobierno alemán, bajo Bismarck y el emperador Wilhelm, utilizaron el poder fabril de Alemania para preparar la guerra. Y fue una guerra terrible, porque fue la guerra de la aplicación del poder y la producción económica a matar. Y ese es el primer momento, la primera llamada de atención, que es que la economía se puede poner al servicio de la muerte y del poder. Lo estamos viendo hoy otra vez. Estamos viendo a quienes no han creado el sistema de libre mercado, pero lo usan los mercados a los que venden para reforzarse, para mandar y para imponer la violencia. Y eso lo estamos viendo con Rusia, estamos viendo con China, que también utiliza el poder, amenaza utilizar el poder para aplastar a los musulmanes de la China y quizá quedarse con lo que llamo Formosa, como la llamaron los portugueses, ¿no? Una isla hermosa. Estamos otra vez viendo cómo se pone el libre mercado al servicio del poder. Hubo liberales del tiempo del siglo XIX que se oponían a la creación de un imperio británico. Y había dos posturas ante el imperio británico. Gladstone, que decía que hemos creado un imperio sin saber por qué. Y en cambio Disraeli hizo de la reina Victoria la emperatriz de la India y estaba encantado de la fuerza de la raza blanca, como ocurrió con Roosevelt, no Franklin Delano, sino el otro Roosevelt, el anterior, que empleó la fuerza de los Estados Unidos para crear un imperio estadounidense. Es curioso que uno de los críticos de Roosevelt fue Mark Twain, que criticó sobre todo lo que Roosevelt hizo y lo que los americanos hicieron en las Filipinas, que es primero prometer la independencia y luego usar las armas para pagar la petición de la independencia de Filipinas y convertir en una parte del imperio de Estados Unidos. Esa es otra posible razón de la muerte de nuestra forma de vivir, por la libertad personal, económica y legal, y la igualdad ante la ley, no la igualdad otra que imponen. Entonces, es que este sistema es frágil. En cualquier momento lo rompemos. Por eso, ¿qué está pasando en América? No solo es México, no solo es Cuba y Venezuela, es México ahora, es quizá Colombia en cualquier momento. Luego están los países de América Central, Chile, que ha dado el vuelco. En cualquier momento puede ocurrir. Y aquí en España también, y en Europa también puede ocurrir en cualquier momento. Van despacio, la Unión Europea a veces parece que va despacio a destruir el sistema de libre mercado. Por ejemplo, impidiendo el libre comercio. Todo lo posible para que los precios no castiguen a los productores europeos. Y utilizando ahora lo que acabamos de ver en Europa, que es para contestar o para reconstruir las economías con el COVID, la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea, ha lanzado deuda en cantidades impresionantes, 870 millones de nueva deuda, 870 miles de millones de nueva deuda, porque como hasta ahora la Unión Europea no había lanzado deuda, el tipo de interés que tienen que pagar es muy bajo. Y entonces todo el mundo se dice, por fin la Unión Europea hace algo para sacarnos. Sí, endeudarse y repartir el dinero diciendo qué es lo que tenemos que producir con él. Por eso insisto en el peligro continuo que tiene nuestro sistema de libre mercado, en nuestro sistema de invención individual,
Bueno, esa invención individual es la que creó la llamada revolución industrial, que fue en realidad la revolución de los individuos que inventaban nuevas cosas, ¿no? Watt, Arkwright, el sistema Padling, todas esas historias que hemos conocido eran de individuos que inventaban cosas fuera de Londres, porque en Londres había sindicatos. Bueno, no eran sindicatos, sino que eran sistemas en que los productores estaban unidos en colegios y eso. Entonces tuvieron que ir a Escocia a inventar, porque allí no funcionaba la ley en el mismo sistema. Bueno, pues yo creo, no sé si les he chocado bastante, para que haya preguntas y para que haya discusión. No hablen de capitalismo. No es el capital el que ha creado nuestra prosperidad, sino los inventos. No sé cuándo consiguió Amazon el capital, pero no creo que fuera al principio. Y otros lo inventaron en un garaje, ¿no? Una nueva idea. Y luego consiguieron el capital, porque se veía que era una idea buena. Hubo muchas otras ideas que fracasaron, que eso es lo importante. Un sistema de pérdidas y de ganancias, de empresarios que salen adelante y empresarios que fracasan y quizá vuelven a intentarlo. Bien, pues no hay que hablar, no es el capital lo que explica nuestra prosperidad. Una prosperidad grandísima, no hecha por... Bueno, se consiguió la semana de 8 horas, creen que por la ley, por la prosperidad, porque una semana de 8 horas, o un día de 8 horas, si no hay productividad, pues se muere uno de hambre. Y por eso la prosperidad nace de otra cosa, nace del invento individual. Y el Internet, dicen que lo inventaron el ejército americano. Sí, quizá fuera una primera idea, pero ¿cómo ha crecido? ¿Han sido los estados, el gobierno, el que ha creado la comunicación por Internet, que ha creado la enseñanza por Internet? Yo creo que no. Vamos, no sé qué capital tenían al principio, ni si fueron al Ministerio de Industria en Estados Unidos para decir, oiga, tengo una idea, ¿me quiere usted dar dinero? O que fueron a la Comisión Europea para decir, oiga, nosotros vamos, ¿cómo hay que hacer? Vamos a hacer una economía verde. Entonces usted, por favor, regáleme dinero para yo hacer una economía verde, porque si es productiva, la haría yo, pero en fin, se vive mejor con dinero público. Y vamos a hacer también una economía, ¿cómo le llaman? Comunicada con estos nuevos métodos. Perdón usted, ¿qué método es este que me trae usted para que yo le dé a usted para que el gobierno español reparta dinero? Claro, los gobiernos están encantados, están dando una cantidad de dinero. Bueno, al final, si se suma el dinero de Adelante Europa, que como he dicho son 850.000 millones de euros, se le suma los 7 años de presupuesto de Europa, nos ponemos en 8,4 millones de euros. ¿Cómo lo va a repartir de bien? Claro, yo a la señora presidenta de la comunidad, si usted le diría, si usted es tan inteligente, ¿por qué no es rica? Yo porque no soy rico. No, porque no juego al fútbol. Digo, pero qué escándalo que los futbolistas ganen más que un catedrático. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Con lo que hemos estudiado, yo he hecho 5 posiciones en la vida y sin embargo no acabo de ser rico. Bueno, para resumir y para lanzar la discusión, porque me voy a poner muy triste si ustedes no van a decir aquí, me equivoqué al hablar de capitalismo, y me digan qué es lo que estamos construyendo y qué peligro corremos hoy. Porque ¿quién le dice al pueblo español, a los votantes españoles, que el sistema de bienestar está en peligro o hace que corra peligro la libertad económica? ¿Quién se lo dice? ¿Y quién convence a los españoles de que hay que pasar de un sistema de pensiones por reparto a un sistema de pensiones capitalizadas o ahorradas? Muy difícil.
Y por eso espero que se me discuta todo lo que he dicho y se diga, no, no, está usted equivocado. Marx tenía razón, tenemos que ir hacia la utopía, hacia un sistema en el que podamos hacer de todo y no tengamos que especializarnos y además la máquina capitalista trabaje sola. Muchas gracias.